A continuación, Portal Sanitario. Clasificación A. Apto para todo público. las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Portal Sanitario, con la conducción del doctor Patricio Barzallo. Portal Sanitario. ¿Qué tal, amigos? Un gusto nuevamente de estar con ustedes en este subprograma de Telesucesos Canal 29 Portal Sanitario. El día de hoy pues vamos a tocar un tema realmente importante que hace relación a la prevención del cáncer en la mujer, con énfasis en la mujer adulta y especialmente en la mujer adulta mayor. Así es que les invitamos a que estén en contacto con nosotros a través de UHF Canal 29 Telesucesos, en Extreme TV Cable Canal 73 y en Claro TV Canal 43, así como también en Cable Unión Alfa TV Canal 6. Recuerden que este programa se transmite los días lunes a las 10 de la mañana y los días sábados a las 12 del día. Pueden seguirnos también a través de las redes sociales @Dr. Barzallo en X, Telesalud, Facebook, en Instagram Patricio G. Barzallo y en TikTok @Patricio G. Barzallo. El día de hoy, como les habíamos dicho, vamos a conversar algo sobre el cáncer ginecológico, enfocado básicamente a la prevención. Si ustedes tienen alguna pregunta que hacer, pues pueden contactarse a través del teléfono 0998-328-007 o al convencional 2461-287. También pueden escribirnos a la dirección electrónica drbarzallo@gmail.com. Pues bien, el cáncer es una de las patologías que cuando se diagnostican a tiempo, pues incluso se puede pretender una curación. E incluso, valga la redundancia, pues el cáncer en etapas tempranas se cura. Especialmente el cáncer enfocado a la mujer y fundamentalmente pues el cáncer de cuello uterino. Hay varios tipos de cáncer, sin duda alguna. También pues hay distintas etapas del mismo y dependiendo de la etapa en la que se logra el diagnóstico, pues es el tratamiento, como les decía, que puede ser también pues con características curativas. En todo caso, pues el cáncer básicamente lo que hace es tener una proyección, si bien catastrófica, pero que puede tener una prevención. Hoy vamos a dar un enfoque en la mujer adulta mayor. Pues bien, la prevención del cáncer ginecológico en mujeres adultas mayores es crucial, ya que los riesgos aumentan con la edad. Los tipos más comunes de cáncer ginecológico en este grupo etario incluyen el cáncer de cuello uterino, del endometrio y también pues del ovario. Aquí pues nos vamos a permitir presentar algunas estrategias efectivas para su prevención. Muchas veces se cree que el cáncer de cuello uterino o el del endometrial o el ovárico pues no está en este target de mujeres adultas mayores, pues hay una alta incidencia en pacientes alrededor de los 50 años o en la década de los 50 a los 60 años. Sin embargo, depende de muchos factores, depende de factores genéticos por un lado, depende de factores preventivos como por el proceso de vacunación del HPV por otro lado, depende de los controles que hayan tenido en su etapa de adultez, en su etapa de vida sexual activa, en aquella etapa en edad reproductiva, etcétera. Es decir, de los controles, por ejemplo, de tamizaje de células malignas a nivel del cuello uterino. Es decir, pues hay una gran cantidad de estrategias que pasan por una adecuada planificación en base a la historia clínica de todos los controles que tiene que tener una mujer. Siempre hacemos énfasis en que las patologías, incluso aquellas que están relacionadas con salud pública, están fundamentalmente encaminadas a disminuir tanto en frecuencia, en incidencias, en datos epidemiológicos, etcétera, si se tiene una visión preventiva. La prevención es mucho mejor
y es menos costosa que atender las patologías derivadas de la falta de prevención. Es decir, siempre es más barato y mucho mejor prevenir antes que curar. De allí que los enfoques preventivos tienen que ser la prioridad de la salud pública en general. Y no solamente de este tipo de patologías cancerígenas, es decir, de patologías catastróficas, sino de todas las patologías que puedan tener pues en el argot epidemiológico. Veamos y hagamos una revisión epidemiológica pues de este tipo de patología en este grupo femenino. La edad promedio del diagnóstico pues realmente se realiza dependiendo del tipo de cáncer. En el endometrio, la edad promedio de diagnóstico está entre los 60 y los 70 años de edad. En el cáncer ovárico, diagnóstico más común después de los 63 años de edad. Del cuello uterino, aunque se diagnostica más en mujeres jóvenes, un porcentaje significativo ocurre en mujeres mayores que no han tenido acceso a exámenes regulares. Miren ustedes que si nos enfocamos en lo que es la primera parte, ¿no? Es decir, aquí en la edad promedio del diagnóstico, es más frecuente pues este diagnóstico tardío en el endometrio porque se relaciona mucho, por ejemplo, a patologías asociadas al uso de estrogenoterapia después de la menopausia, por ejemplo, ¿no? O a otros factores herenciales, etcétera. En cambio, pues si es que nosotros diagnosticamos más comúnmente después de los 63 años los cánceres de ovario, es por una falta realmente de control. Basta un control ecosonográfico frecuente cada año aproximadamente después de los 45 años, pues nos va a permitir determinar variaciones en las características del ovario y sospechar de un cáncer en caso de que existan algunos signos específicos en la ecosonografía que nos haga sospechar de un crecimiento del mismo, de una neovascularización, etcétera, y obviamente pues dentro de los aspectos de el cambio que se puedan dar a nivel de básicamente pues el cuello uterino con relación pues a sus características específicas que pueden ser sospechadas incluso con una evaluación macroscópica en un control ginecológico al colocar un espéculo vaginal, y de ahí pues puede derivar en un Papa Nicolau, y si es que el Papa Nicolau tiene algunas connotaciones específicas, tal vez en una colposcopía, en una biopsia dirigida, etcétera, para llegar a descartar o a confirmar el diagnóstico de un cáncer en etapa temprana. Este tipo de patologías, como ven, pues son prevenibles en definitiva. Es decir, que nosotros podamos pues diagnosticar a tiempo los factores de riesgo, las características fundamentalmente de lo que son estas células que están determinando pues algunas alteraciones. En cuanto a los factores de riesgos prevalentes, hay que tener en cuenta y hay que interrelacionar clínicamente en el cáncer del endometrio en mujeres que tienen obesidad, antecedentes de diabetes, hipertensión y con este uso prolongado de estrógenos sin progesterona. Básicamente pues ahí hay que tomar en cuenta todas las terapias de reemplazo hormonal. En el cáncer de ovario también tiene mucho que ver la historia familiar, las mutaciones genéticas, especialmente del BRCA1 y del BRCA2, y nunca haber estado embarazada. Es decir, pues que este es un grupo de riesgo en aquellas mujeres que no han tenido embarazos. En el cáncer de cuello uterino, pues algo importantísimo, la prevención, ¿no?, del HPV. Las infecciones persistentes por HPV o VPH asociado a una menor frecuencia de tamizajes en la vejez constituye pues un factor de riesgo. Pues miren ustedes entonces cómo vamos teniendo ya estos datos epidemiológicos que nos hacen pensar básicamente pues en este tipo de problemas. También pues la distribución geográfica es otro factor importante, pues hay mayor incidencia de cáncer de cuello uterino en países en desarrollo debido a la falta de programas efectivos de detección. Ahí un reto para la salud pública, especialmente aquí en el Ecuador. Los cánceres de endometrio y ovario tienen mayor incidencia en países desarrollados vinculados a factores como la obesidad
y estilo de vida occidentales, ¿no? Esto también es importante tener en cuenta entonces la distribución geográfica. Cuando hacemos la historia familiar, pues nosotros investigamos lugar de nacimiento, residencia, tiempo de residencia y el impacto que pueda tener pues los procesos de alimentación. Realmente hay algunas tendencias que hay que remarcar, como el aumento en la incidencia del cáncer de endometrio vinculado al envejecimiento poblacional y la obesidad, reducción del cáncer de cuello uterino en países con programas de vacunación contra el VPH o HPV. Esto es importante. Pues bien, hoy realmente tenemos nosotros una preocupación especial por el adulto mayor, por las adultas mayores, porque tenemos básicamente un aumento de esta población que es determinante dentro de los aspectos sociales, etcétera, ¿no? Hay una incidencia importante de patologías en estas edades debido a la prolongación de la existencia en definitiva. Pues cada día más el advenimiento de estas medidas preventivas, de mejores aspectos nutricionales, de un cambio del estilo de vida, con ejercicio, dietas sanas, etcétera, pues que hacen que el ser humano esté viviendo mucho más años, ¿no? Esto es importante tener en cuenta incluso para las planificaciones estratégicas de salud pública, tanto en las áreas de seguridad social como en las áreas de atención pública en todos los campos de la medicina, ¿no? Esto cambia radicalmente pues las visiones de planeación y de planificación tanto en los aspectos sanitarios como en los aspectos financieros, sin duda alguna. Hay realmente importancia cuando también nosotros analizamos las tasas de supervivencia, es decir, varía según el tipo de cáncer y la etapa en el diagnóstico. Miren ustedes que la tasa de supervivencia de 5 años del 95% en el caso de cáncer de endometrio cuando es diagnosticado en etapa temprana, ¿sí? E incluso pues hay un target de curación cuando se diagnostican lo más tempranamente posible o cuando se llega a diagnosticar factores de riesgo para el cáncer del endometrio, como por ejemplo estos de antecedentes de uso de hormonoterapia. Y obviamente pues en estas mujeres lo que hay que hacer es controlar más frecuentemente, y el control básicamente es a través de una ecosonografía endometrial. El cáncer de ovario tiene una tasa de supervivencia a 5 años del 30 al 40% en etapas avanzadas. Si estamos hablando de 5 años en etapas avanzadas del 30 al 40%, entonces podemos imaginarnos ya que la evidencia empírica pues ha determinado pues que en etapas tempranas el cáncer es mucho más allá en relación a su supervivencia. Tenemos casos sobre los 10, 15 o 20 años de supervivencia, incluso pues pueden existir terapias curativas. Al igual que el cáncer de cuello uterino, que hoy en día realmente, ¿no?, si bien la tasa de supervivencia a 5 años es del 60% en etapas avanzadas, como les decía, el día de hoy ya ninguna mujer debería morir por cáncer de cuello uterino. Lamentablemente en nuestro país todavía tenemos tasas elevadas de mortalidad con el cáncer de cuello uterino. Esperamos que con estas estrategias nuevas que se tienen en salud pública, ¿no?, el énfasis del tamizaje del Papa Nicolau de la forma más temprana, la determinación o la detección de factores de riesgo, la prevención de una adecuada sexualidad, es decir, de una salud sexual muy bien enfocada, que pueda prevenir las infecciones crónicas, las infecciones virales, etcétera, pues esto va a ayudar para disminuir notablemente la época del diagnóstico, que es lo más importante, la época del diagnóstico. Y una vez que se diagnostica hasta un cáncer in situ, puede ser curable. En este caso, tenemos nosotros pacientes que han sido diagnosticados hace ya 20, 30 años de este tipo de patologías de forma temprana y que están todavía vivas. Relativamente, pues morirán probablemente por alguna otra tipo de patología, por vejez, etcétera, y no tendrá una incidencia de mortalidad el cáncer de cuello uterino.
Epidemiológicamente relacionado con esta prevalencia y mortalidad, el cáncer del endometrio es el cáncer ginecológico más común en mujeres mayores de 50 años y tiene una alta tasa de supervivencia si se detecta temprano, pero la mortalidad aumenta en etapas avanzadas. Esto hay que tener presente realmente. En lo que se refiere al cáncer de ovario, es la segunda causa más común de cáncer ginecológico, pero es la más letal debido a su detección tardía. Debido a que el ovario está en la parte interna, pues realmente a veces no causan inconvenientes, no causan problemas y se detectan pues por controles rutinarios a través de un ultrasonido, es decir, de una ecosonografía. La mayoría de los casos, lamentablemente, ocurren en mujeres mayores de 60 años, ¿no? Bien, y la prevalencia y la mortalidad relacionada con el cáncer de cuello uterino, que es menos frecuente en mujeres mayores gracias al cribado con Papa Nicolau y la vacunación contra el HPV. Sin embargo, sigue siendo relevante en países donde los programas de detección son limitados. Miren ustedes entonces cómo los aspectos preventivos influyen en la disminución notable de la morbimortalidad. Ahora bien, en cuanto se refiere al cáncer ginecológico y su prevención, no tiene mucho que ver el Papa Nicolau. El Papa Nicolau, o conocido también como Pap test, sigue siendo una herramienta importante para las mujeres adultas mayores, aunque su relevancia puede variar según la edad. El historial médico y los antecedentes de tamizaje son importantes en este caso. El cáncer de cuello uterino puede desarrollarse lentamente y permanecer asintomático durante años. Esto es importante que sepa la mujer adulta mayor. El Pap test permite identificar células precancerosas o cancerosas en etapas tempranas cuando el tratamiento es más efectivo. Y aunque la incidencia del cáncer de cuello uterino disminuye desde los 65 años de edad, si algunas mujeres no han sido sometidas a tamizajes regulares a lo largo de su vida, las pone, ¿no?, en mayor riesgo de presentar cambios celulares no detectados. En mujeres adultas mayores, el PAP se puede combinar con pruebas como estas del papiloma humano, ya que la persistencia del virus es un factor de riesgo importante para el desarrollo del cáncer. Y tengan en cuenta que según las guías de la salud, el tamizaje puede detenerse en mujeres mayores de 65 años, es decir, no ser ya necesario hacer el Papa Nicolau si cumplen con algunas características, como por ejemplo estos criterios. Si han tenido 3 pruebas de Pap test normales consecutivas o 2 pruebas conjuntas de Pap y VPH negativas en los últimos 10 años. Si no tienen antecedentes de lesiones precancerosas graves, es decir, el CIN2 o el CIN3 o cáncer de cuello uterino. Tengan en cuenta, este numeral, el tercero, no presentan factores de riesgo adicionales. Sin embargo, en mujeres sin historial de tamizajes regulares, el PAP sigue siendo relevante. Es que hay muchas mujeres que dicen, o hay muchos conceptos en el que después de los 65 años ya no hay necesidad. Es decir, hay que hacer una historia clínica y realmente si es que cumplen estos criterios, pues ya no hace falta someter a la incomodidad del Papa Nicolau a una mujer que tiene características de cambios vaginales importantes después de los 65 años. La atrofia del introito, la atrofia vaginal, la disminución de lubricación, etc. Muchas veces hace imposible el abordaje con un espéculo vaginal hacia el cuello uterino para tomar una muestra. Pero si es que es absolutamente necesario y si se tienen estos, se pueden, si no tienen estos antecedentes, mejor dicho, y si tienen factores de riesgo en su historia clínica, pues hay que acudir a algunas estrategias, como por ejemplo sedación, relajamiento, etcétera, para poder observar el cuello uterino y tomar la muestra. Incluso se puede realizar una colposcopía. Ahora bien, ¿no?, en conclusión, el Papa Nicolau sigue siendo una herramienta clave en la prevención y detección del cáncer cervical en mujeres adultas mayores, especialmente en aquellas con antecedentes médicos de riesgo o con tamizajes irregulares.
Adicionalmente, nosotros tenemos otras estrategias que son básicas, como por ejemplo la consulta ginecológica regular. Incluso después de la menopausia se debe mantener visitas regulares, la ecosonografía transvaginal y la biopsia endometrial para evaluar síntomas como sangrado posmenopáusico. También hay otras estrategias como la vacunación sobre o contra el HPV, aunque generalmente se administra en edades más jóvenes, puede beneficiar a mujeres adultas que aún no han sido expuestas a todos estos tipos. Y hay simplemente pues otras estrategias como hábitos saludables, la dieta equilibrada, rica en frutas, verduras y fibra, limitar alimentos procesados y grasas saturadas, el ejercicio regular ayuda a mantener un peso saludable, lo que reduce el riesgo de cáncer de endometrio, evitar el tabaco, el alcohol en exceso, son factores de riesgo que van a permitir pues disminuir. Y ya para terminar las charlas del día de hoy, pues reconocer signos de alerta como sangrado anormal después de la menopausia, el dolor pélvico persistente, cambios en la micción o defecación, pérdida de peso inexplicable, etcétera, pues son condiciones específicas que se pueden tener. La historia familiar y predisposición genética para la evaluación de pruebas genéticas o la consulta genética, importante para planificar estrategias preventivas. Recordar que en estas pruebas genéticas es importante si hay antecedentes familiares de cáncer de ovario o mama y que pueden considerarse, como habíamos dicho anteriormente, pruebas para mutaciones en genes como el BRCA1 y el BRCA2. Todas estas estrategias pues hacen que nosotros tengamos que evaluar también los antecedentes de la terapia hormonal que ha tenido una mujer para fundamentalmente prevenir el riesgo de cáncer endometrial y el cáncer de las glándulas mamarias. Pues bien, ahí tienen ustedes una visión específica. Si en algún momento dado ustedes desean estar en contacto con nosotros, pues a su disposición, pues los días lunes a las 10 de la mañana, sábados a las 12 del día, canal 29 UHF, Extreme TV Cable, canal 73, Claro TV, canal 43, Cable Unión Alfa TV, canal 6. Las redes sociales también pues a su disposición en X, @Dr. Barzallo, en Facebook Telesalud, en Instagram Patricio G. Barzallo, en TikTok @Patricio G. Barzallo. Pues ahí están las alternativas que ustedes tienen para estar en contacto con nosotros. Un abrazo y la invitación para que nos volvamos a ver por su canal, en su programa Portal Sanitario, en el próximo programa. Hasta entonces. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Portal Sanitario, con la conducción del doctor Patricio Barzallo. Portal Sanitario.